4 minutos con Félix. Programación, tecnología, robótica, aulas virtuales, actividades y recursos para trabajar en primaria. Hola, buenos días. Pues ya hemos dado un pasito, estamos con MakeCode, programando la placa Microbit con Neza y estamos utilizando el sensor de humedad del suelo, que la verdad pues va muy bien. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues siempre que usamos un sensor, normalmente estamos creando una variable, hemos creado la variable humedad y la fijamos a ese sensor. ¿De dónde sacamos ese sensor? Nos vamos a Planet X, sensor, y aquí tenemos el sensor de suelo y el sensor de agua. Es importante que no nos equivoquemos con uno o con el otro. Entonces, en este caso estamos usando el sensor de humedad del suelo. Bueno, pues entonces ya lo fijamos y luego pues simplemente un bloque de lógica, un sí, sí, no. Si la humedad es menor de 30, está activado, y si la humedad es mayor de 30, pues está sin activar. Aquí pues vamos a ir variando, pues hombre, si la humedad es menor de 30, está encendido, pues igual lo tenemos apagado, y si la humedad es mayor lo vamos a tener encendido. Sobre todo por el sistema que hemos creado, porque hemos creado un sistema donde no vamos a sumergir o no vamos a meter nuestro sensor de suelo dentro de una maceta, sino que la vamos a tener en un paño húmedo y entonces cuando toque lo que queremos es que la humedad sea mayor y se encienda la luz. Y luego, ¿cómo hacemos este sistema? Pues el servo ya lo estamos cambiando, normalmente a 180, pero lo hemos puesto a 270, aunque está haciendo un giro de 90 grados. Y bueno, al presionar el botón hacemos que se acerque a nuestro paño húmedo, lo detecte y vuelva. Bueno, pues vamos a ver cómo quedaría en la realidad. Y hemos creado esta estructura. Tenemos el sensor unido a un servo que cuando demos al botón A va a girar y va a tocar este paño que ahora lo tenemos seco, y al tenerlo seco no está detectando nada de humedad. Y tenemos esa luz LED roja que cuando detecte algo de humedad pues se va a encender, además de activar un sonido. Ahora lo que vamos a hacer es humedecerla para ver si en esa prueba detecta y se enciende la luz roja y suena el sonido. Vamos a humedecer la placa, vamos a humedecerla poco. A ver, con el spray, ahí lo tenemos. Ahora le daríamos al botón A y veremos. Vale, no lo ha detectado. Vamos a ponerle un poquito más de humedad. O lo que podemos hacer es bajar la sensibilidad, pero vamos a poner un poquito más de humedad en nuestra servilleta. Ahora vamos a verlo. Ahora sí lo ha detectado. Y mira, cuando se separa, pues se vuelve a parar. La verdad que en otras pruebas se quedaba como húmedo y seguía, pero mira. La verdad que el sensor me ha sorprendido porque está funcionando estupendísimamente. Mira, es darle, detecta la humedad. Lógicamente tiene que estar nuestro paño bastante húmedo, pero cuando lo detecta, ahí lo tiene. Otra de las cosas, pues ahora vamos a ver la estructura. Tenemos la luz roja que lo que hacemos, la hemos solamente sujetado de un lado y nos sirve pues para sujetar nuestra servilleta. Tenemos el servo, que como siempre lo sujetamos ya a los postes que tenemos verticales, pero también le colocamos una estructura debajo pues para evitar que vibre. Como siempre estamos usando ese codo que nos permite pasar de lo horizontal a lo vertical. Luego la luz LED la hemos sujetado en uno de los postes y nuestro servo lo hemos sujetado a los dos postes, además de añadirle esa estructura que le da estabilidad. Para tener nuestro servo y que se acerque hacia la zona de humedad, pues le hemos puesto esta pieza amarilla. El giro lo hace de 90 grados, lo hace bien. Funciona estupendísimamente. Bueno, espero que le veáis utilidad. Muchas gracias.